Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de Espacio H. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante y que reviste bastante importancia para los jóvenes, que son los retos del joven político en Honduras, entre la vocación y el desgaste. En ese sentido, el día de hoy estamos con Alison Sainz. y con su servidor Gerardo Gómez, así que esperamos que disfruten este podcast. Para abordar este tema, creo que es pertinente hablar en primer lugar acerca del lugar que ocupa el joven en la política hondureña, que bueno, creo que el joven tradicionalmente en todas las sociedades a lo largo de la historia siempre ha tenido un rol que parece ser secundario antes que primario, un rol más pasivo que activo. Entonces, no sé qué opiniones te merece en el caso particular de Honduras. ¿Cuál es el rol o cuál es el lugar que ocupa el hondureño actualmente, el joven hondureño en la política? Creo que lo primero que nos tendríamos que preguntar sería como que si de verdad hay un espacio para los jóvenes en la política hondureña. Y instintivamente para mí la respuesta es no, porque a pesar de que sí somos un país tradicionalmente político, el sistema que tenemos no fue construido pensando en el joven como actor, sino como un receptor de los mensajes políticos, de las campañas, y como para conseguir un voto de ellos, no para que ellos participen en iniciativas reales. Em, Realmente se ve al joven como alguien que se gobierna y no alguien que gobierna. Entonces, la pregunta no es si los jóvenes estamos preparados para la política, no nos deberíamos centrar en decir, ok, pero es que ellos tienen la capacidad o están lo suficientemente informados o preguntas por esta línea, sino que preguntarnos si la política tiene un incentivo real para prepararnos a nosotros, para abrirnos espacios, para integrarnos a ella. Y de hecho estoy plenamente de acuerdo con lo que decís. Yo creo que añadiendo un poco más a tu punto de vista, creo que el rol del joven hondureño en la política ha sido sobre todo un rol bastante contingente en lugar de necesario. ¿Qué quiero decir con ello? Con ello quiero decir que la política se desenvuelve todos los días sin la intervención y el concurso de los jóvenes. Es decir, no hay una necesidad o bueno, así parece ser que se ha desarrollado la política en Honduras, de involucrar activamente a los jóvenes en la misma. Y este es un enorme problema porque el hecho de que los jóvenes no tengan un rol activo en la política produce que después no haya un relevo generacional adecuado justamente en la política. Y esto pues es un grave problema a futuro porque las decisiones del futuro las van a tomar los que en el día de hoy son los jóvenes. Y bueno, justamente en esta línea lógica, creo que uno de los grandes problemas que nosotros sufrimos actualmente son las causas del desgaste de los jóvenes en la política. Es decir, los jóvenes quieren involucrarse en la política, pero al momento en el que se involucran en la política se ven enfrentados a una serie de obstáculos y retos que muchas veces los desincentivan o que los desmotivan a seguir en este oficio, si se quiere decir de esta manera, de la política. Entonces, pues es evidente que existen varios factores. No sé cuáles consideras vos que sean los más, los que más pesan al momento de que los jóvenes decidan no entrarse o no persistir en la política. Yo creo que lo primero que pasa cuando un joven entra es que se encuentra con un tipo de participación que yo llamaría ornamental, porque justamente en lo que nos convertimos cuando entramos a un partido político, eh, en ornamentos, servimos eh, para decorar, porque hay movimientos estudiantiles, eh, juveniles, y incluso hay secretarías de juventud, pero realmente no funcionan como mecanismos reales de incidencia, ni tampoco como para preparar al joven, sino para hacerlo sí parte de alguna manera, pero no de una manera efectiva. En Honduras existimos muchísimos jóvenes inteligentes y talentosos con ideas que no nacen del capricho, sino que de que
en nuestra generación tiene nuevas ideas, tiene nuevas formas de percibir la realidad y em, queremos involucrarnos para traer al gobierno, al estado en el que estamos, todas estas ideas que pueden ser de mucha ayuda y de mucho beneficio para el país, porque normalmente nos encontramos que cuando entramos a los partidos políticos siempre es como, ayúdame con la logística, venía a la marcha, ponerte la camisa, mover las redes, y cuando llega el momento en que las autoridades empiezan a tomar decisiones que pueden afectar nuestro futuro, nos cierran siempre la puerta en la cara. Entonces, esa brecha entre lo visible y lo influyente es exactamente donde yo creo que empieza el desgaste, porque es difícil sostener la motivación cuando entendés que tu rol no es proponer, sino decorar. Em, y pasa mucho también que internalizamos esta idea de que participar tiene un costo demasiado alto. Porque al final es muy normal que las figuras políticas lleguen a verse hasta como celebridades en Honduras. Somos un país pequeño y creo que es natural de cierta manera, pero el hecho de involucrarnos en política también nos expone a estar en el ojo público constantemente. Entonces, los jóvenes al ver que, ok, me voy a involucrar, voy a intentar hacer un cambio, pero realmente no puedo hacer un cambio y tampoco tengo paz, tampoco eh, puedo hacer lo que me gusta en algunas ocasiones, voy a estar demasiado expuesto a críticas de toda la sociedad y somos un país muy duro. Hay que ser muy honestos en ese sentido, porque cuando cometemos un error no se olvida nunca si estás en el ojo público. Entonces los jóvenes dicen, ok, voy a tener esta consecuencia, voy a tener que cuidarme de todas estas situaciones y aparte no voy a hacer un cambio real. Entonces ahí empieza un, podría decir como que una apatía. Se amplifica en todos los sentidos, como, ok, ¿para qué? No tengo ganas, no tengo la fuerza y no tengo el apoyo ni los espacios para poder desarrollarme como yo lo quiero hacer. Y justamente en este contexto, Alison, creo que también tenemos que tener en cuenta que la política para los jóvenes no es exclusivamente la política partidaria. También hay otros ámbitos donde los jóvenes hacen política, que es el caso, por ejemplo, de la política estudiantil. Entonces tenemos esos dos grandes ramas o esos dos grandes ámbitos donde el joven se desenvuelve en la política político-partidaria y la política estudiantil. Sin embargo, hay un fenómeno bastante interesante y que es transversal a ambos tipos de quehaceres políticos y es el hecho del adultocentrismo. ¿Qué es el adultocentrismo? El adultocentrismo pues ha sido definido de distintas maneras, pero yo considero que una definición o un concepto adecuado es entenderlo como aquellas relaciones de poder o de dominio que existen entre edades, es decir, en este caso, entre los adultos hacia los jóvenes. Y una de las consecuencias más graves que tiene el adultocentrismo es el tratamiento simbólico que da hacia el joven, porque mientras que al joven se le identifica con ciertas frases como la rebeldía, la inexperiencia y también la falta de madurez, al adulto, por otro lado, se le identifica con la experiencia, con la madurez y también con la plenitud. Es decir, hay un tratamiento simbólico totalmente distinto donde a uno se le asignan atributos positivos y a otros se les asignan atributos negativos. Y justamente este tratamiento simbólico lo que produce es que muchas veces se excluya al joven del quehacer político solamente por su edad. Es decir, hay muchos jóvenes que a pesar de que tengan aquella intención de involucrarse en la política, los adultos o los adultos mayores finalmente tratan de instrumentalizarlos para sus fines personales o para tratar de excluirlos o marginarlos de la política simplemente por tener una cierta edad. Y yo considero que esa es una de las causas o uno de los factores de desgaste que más perjudica a los jóvenes. También creo que es necesario tener en cuenta
que la sociedad hondureña ha estigmatizado demasiado la política. Y esto no es solamente en términos de la política hecha desde los jóvenes, sino también la política hecha por los adultos. Y es que Honduras, lamentablemente, en el siglo pasado, sufrió una serie de dictaduras militares en las que muchas veces la libertad de expresión y otros derechos y libertades se vieron limitados por el gobierno y eso provocó que hubiera una cicatriz en la población al momento de hacer política. Esto muchas veces se manifiesta en la opinión de muchos de nuestros padres de que cuando nosotros nos queremos involucrar en política, ellos nos dicen, no, pero hacer política es difícil, es peligroso, o no hagas política, mejor dedícate a estudiar. Y todas estas frases tienen una raíz, un tronco común, que son lamentablemente estos hechos históricos que sucedieron en el pasado. Y es muy complicado entonces para el joven tratar de involucrarse en espacios políticos sin tener el apoyo de los padres y encima con este estigma político tan acentuado que existe en la política hondureña. De igual manera, creo que es importante tener en cuenta que, al menos en el ámbito de la política estudiantil, también hay ciertos factores particulares de desgaste. No es lo mismo los factores de desgaste en la política partidaria que en la política estudiantil. Uno de esos factores tan importantes dentro de la política estudiantil es la falta de organización. Es evidente que cuando un joven quiere estar en algún espacio político, se quiera unir a ciertos grupos, a ciertos colectivos donde se haga política. Pero ¿qué sucede cuando estos grupos o colectivos no existen? El joven, evidentemente, no va a tener un espacio, no va a tener una plataforma sobre la cual poder manifestar su pensamiento, manifestar sus ideas, y eso desmotiva, eso hace que el joven no quiera involucrarse más en la política porque no conoce el canal adecuado mediante el cual entrar a la política. Entonces yo considero que esta falta de espacios, de plataforma en las cuales los jóvenes se organicen y hagan política, hacen un impacto desproporcionado también en que algunos jóvenes se introduzcan en este tipo de temas de carácter político. Y bueno, hablando también sobre esta cuestión del diagnóstico del problema, creo que no solamente tenemos que quedarnos con las causas que originan este desgaste o esta falta de motivación de los jóvenes en la política, sino también de las consecuencias que esto produce. Entonces, creo que es importante hablar sobre el concepto de la fuga de talento político. No sé si nos podrías explicar un poco más al respecto. Ok. Eh, para introducir este concepto, me gustaría como que ejemplificarlo, porque este no es un término que se use frecuentemente en Honduras aplicado a política, exactamente. Lo vemos más cuando el país pierde profesionales como ingenieros, médicos, que van hacia el extranjero. Entonces, en el contexto político, trayéndolo aquí, hay una versión que realmente es muy devastadora y es cuando los jóvenes interesados en estas actividades políticas, que son personas muy capaces, y muchas veces muy éticas, que tienen valores muy sólidos, eh, se enfrenta a la realidad de que hay muchos impedimentos para ellos. Entonces, se dan cuenta que no pueden generar un cambio y ahí es donde ellos se apartan, se van. Y si bien no los perdemos como profesionales en Honduras, los perdemos como profesionales en la política. Y sigue siendo una fuga de talento porque no están en un ámbito en el que puedan desarrollarse y mejorar al país. Totalmente. Y debemos confrontar la realidad de una lógica que es insostenible, porque no es posible que que el futuro de Honduras lo estén decidiendo personas que hoy sí están, pero por cuestiones biológicas en el futuro no lo van a estar y no van a ver las consecuencias de todo lo que están haciendo. Es una contradicción que las bases del país en el que queremos vivir en 20 años se estén construyendo hoy y que no estemos sentados en la mesa de las decisiones cuando nosotros somos los que vamos a vivir dentro de esos Exactamente. 20 años. Porque
como te lo mencioné antes, en Honduras existen jóvenes con talento, con ideas que vienen de esta nueva forma de ver el mundo, porque hay que ser muy honestos, me- cada generación tiene, Sus talentos. ajá, y sus ideas, o sea, como que no es lo mismo lo que vos pensamos, vos y yo, que lo que piensa mi papá, y pueden Exactamente. llegar a complementarse las ideas, pero nunca van a ser iguales. Todas estas cosas que hemos aprendido, que hemos priorizado, y que queremos tener en nuestro futuro, que queremos ver en nuestro país, eh, no las vamos a tener si están tomando las decisiones, absolutamente todas las decisiones realmente, eh, personas que tienen una ideología de hace 20, 30 años. Eh, Porque cuando el sistema empieza a mostrarnos estas barreras, realmente nos expulsa, nos aparta muchísimo. Y siento que nos roba la oportunidad de diseñar soluciones para poder vivir en el mundo que nosotros queremos vivir, en el país que nosotros que queremos vivir. Eh, Porque realmente no estamos pidiendo espacios por cortesía, necesitamos y merecemos estar en los espacios para decidir las bases de nuestro país, porque somos nosotros quienes vamos a habitarlo. Como te menciono, al final es nuestro porque Claro, nacimos en él, queremos quedarnos en él, porque hay exactamente. muchos jóvenes que realmente quieren quedarse aquí en Honduras, que realmente dicen, yo amo mi país y a mí me encantaría que fuera distinto, que me permitieran hacer algo o que hubiera personas que realmente estén interesadas en hacer un cambio y yo quedarme, porque me quiero quedar. Y estas personas muchas veces se ven obligadas a salir y es una triste situación porque estar en otro país y extrañar el tuyo y no poder regresar por la situación es muy solitario. Al final, la consecuencia de el desgaste que estábamos mencionando es que Honduras se queda sin esa visión tan fresca y actualizada que tenemos nosotros los jóvenes. Y la política en este momento es prácticamente un club privado de adultos decidiendo todo el futuro en el que ellos no van a estar. Y no digo como que no van a estar porque no van a estar físicamente, sino que no van a estar decidiendo. Entonces a nosotros nos va a tocar venir a arreglar todas estas leyes, todas estas cosas que ellos hicieron y que no fueron beneficiosas para el país, que lo atrasaron, que lo dañaron. Y es frustrante porque todas estas cosas en el futuro que vamos a tener que enfrentar, ahorita mismo se podrían evitar con participación real. Y no me refiero a que, ay, déjennos a todos los jóvenes decidir lo que vamos a hacer con el país. No, porque yo entiendo que eh, un joven, si bien no tiene la experiencia de alguien que lleva, no sé, 10 años en política, Mm, no quiere decir que no tenga la capacidad. Entonces exacto. creo que deberíamos empezar a pensar en, no te puedo dar todo el control ahorita, pero te puedo enseñar cómo tenerlo poco a poco. Las cosas que tienes que saber, cómo ir desarrollando todo esto e incluirnos poco a poco. Exacto. Pero esta cuestión de las soluciones que podríamos darle a este tema, creo que las vamos desarrollando un poquito más adelante. Claro, y de hecho, en la misma línea de lo que estás hablando, creo que otra de las graves consecuencias que produce esta exclusión, esta marginación del joven en la política, es la falta de relevo generacional. Es decir, nosotros estamos hablando de que en este momento existe una generación bastante específica de políticos. Sin embargo, como bien vos mencionaste, en un futuro esta generación de políticos va a tener que ser renovada.
y va a tener que ser renovada por nosotros, por los jóvenes. Y es aquí donde subyace el grave problema del asunto, porque si los jóvenes no tenemos espacios reales de participación, si no nos estamos involucrando activamente en las actividades de los partidos políticos o de otros espacios de participación, entonces estamos hablando de que este relevo generacional no va a existir. Y si este relevo generacional no existe, entonces también estamos hablando de que las figuras políticas que tenemos en la actualidad van a perpetuarse en el poder en un futuro. Y esto nos afecta, evidentemente. Y fíjate que sí, está pasando ya, porque en el foro que hicimos hace poco, uno de los panelistas mencionaba, hay candidatos políticos, hay alcaldes que llevan 10 años siendo alcalde del mismo municipio. Entonces aquí ves que ni siquiera hay relevo entre las mismas personas del partido de las mismas edades, sino que el poder se está concentrando en una sola persona. Y no solo pasa con personas de municipalidades, que es un poquito más común y un poco más entendible porque son comunidades más cerradas, más pequeñas y que lo conocen, pues, que se conocen entre sí. Pero también lo vemos en candidatos del Congreso o de otras instituciones. Entonces también hay que tener en mente que no es algo que esté pasando ahorita o que vaya a pasar en el futuro. Es algo Ya está que está sucediendo. sucediendo desde hace mucho tiempo. Exactamente. Y de hecho, lo que me parece sorprendente es que no sea un fenómeno particular para Honduras, sino que también suceda en otros países. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿cuándo fue la última vez que Estados Unidos tuvo un presidente con una edad inferior a los 50 años? Creo que el último fue Barack Obama. Ya los últimos presidentes que ha tenido Estados Unidos son presidentes de una edad avanzada. Y creo que algo similar puede replicarse en Honduras por esta falta de relevo generacional, que otra de las cosas que produce y que olvidé mencionar previamente es que no hay un diálogo entre los talentos que existen en la juventud con los talentos que existen entre los adultos, porque hablemos, por ejemplo, de temas bastante específicos como la inteligencia artificial. La inteligencia artificial usualmente es manejada sobre todo por los jóvenes. Los jóvenes saben sobre tecnología, saben sobre redes sociales, saben sobre todo este tipo de fenómenos tecnológicos que en la actualidad se están suscitando. Sin embargo, muchas veces los adultos o los adultos mayores no tienen conocimiento de estos fenómenos tecnológicos y por lo tanto el hecho de que tengan este desconocimiento quita oportunidades para que jóvenes que sí saben utilizarlos, que sí saben emplearlos en su vida cotidiana, puedan utilizar este tipo de medios para beneficio del país. Y bueno, esto también es una de las consecuencias graves que produce este fenómeno de la falta de relevo generacional. Quiero que pasemos ya A las a las soluciones. soluciones. ¿Qué hacer? Ajá, pero es necesario que lo veamos desde una perspectiva realista, porque muchas veces escuchamos a personas que dicen y proponen cosas que suenan muy idealistas. Entonces, Total. lo primero para mí es ser honesto sobre lo que nos falta. No existe, porque no existe una solución mágica, pero sí hay cosas que podemos hacer que son un poco concretas para que vayamos formando las bases del día de hoy. En primera, desde lo institucional, Honduras ya tiene una ley marco para el desarrollo integral de la juventud. Entonces, no necesitamos inventar algo nuevo. Lo que necesitamos es exigir que se cumpla lo que ya tenemos escrito, que los partidos rindan cuentas sobre cómo incluyen a los jóvenes en sus decisiones y que sean decisiones reales, no solo para llevarlos a sus fotos de campaña, para que cuando hagan marchas se mire lleno, porque pasa mucho que las marchas se miran muy llenas, pero después nos quedamos preguntando como, "Mm, y entonces, porque parecía que eran muchos". Y desde nosotros como jóvenes, la respuesta honesta es organizarnos, porque tenemos que organizarnos. Em, Porque una de las razones de, por las que el Dincaste funciona y ha funcionado por tanto tiempo es que nos enfrenta solos. Normalmente enfrentamos esta Estoy plenamente de acuerdo. ideología de cómo es la política
internamente, como te lo mencioné antes, la internalizamos por el mismo estigma de de cuando pensás en decirle a tus amigos, te puedan decir, ay, no. ¿Y para qué te vas a meter a política si nunca se hace nada, no sirve para nada? Ujú. Mira lo que pasó en tal fecha, o cuando hicieron esto, cuando hicieron lo otro. Entonces, nos encontramos con otras personas de nuestra edad que también están en esa idea y no es que sea culpa de ellos, es que la sociedad hondureña ya nos ha metido esa idea desde muy pequeños. Y existe esta falta de apoyo, inclusive entre los jóvenes, que es algo que tenemos que arreglar de alguna manera. Ujú. Entonces, el joven que está haciendo todo solo, que está pensando en esto solo, obviamente se agota y está solo. Pero si empezamos a crear grupos de jóvenes preparados con un propósito, es mucho más fácil combatir esta situación. Por eso, iniciativas como la que estamos haciendo hoy, como la que hicimos en el foro, las que vamos a desarrollar más adelante, todo lo que hace espacio, a mí me parecen muy importantes, porque ahorita lo que estamos haciendo es crear una comunidad de jóvenes que se apoyan y comparten ideas y también conocimientos, no solo dentro de la organización, porque tal vez podría pensarse que solo entre nosotros lo hacemos, pero sí se impulsa mucho el desarrollar actividades para poder llevar todo lo que queremos a otras personas. Entonces, por eso, seguir apoyando todo lo que estamos haciendo y que están haciendo otras organizaciones también, o universidades, o hasta el mismo Estado también a veces desarrolla como espacios para esto, es muy importante. Sí, totalmente. Y yo creo que cada solución tiene que atender al problema que lo genera. Por ejemplo, previamente estuvimos hablando sobre el estigma que existe en la sociedad hondureña acerca de la política. ¿Qué mejor manera de resolver esta problemática que dejando de tener este estigma sobre la política? Creo que ya es tiempo de que el hondureño en general sea consciente de que por más que no queramos pensarlo, la política es el único medio mediante el cual nosotros podemos resolver los problemas de este país. Y es necesario que sobre todo los jóvenes tengan esta nueva mentalidad de involucrarse, de meterse en asuntos de la política, porque la política, todo lo que versa sobre la organización del Estado es vital para nuestro futuro y es vital también para el futuro de las nuevas generaciones que vienen después, sobre la que nosotros vamos a tener que rendir cuentas en un futuro. De igual manera, creo que es necesario que el joven deje de tener un carácter ornamental o decorativo en los espacios de participación política, porque como mencionaste, muchas veces se abren estos espacios en los partidos políticos o en organizaciones de sociedad civil simplemente para que los jóvenes se expresen, manifiesten sus ideas, pero esto no tiene un impacto real y concreto. Entonces, ¿qué mejor manera de incentivar a los jóvenes que crear espacios donde haya una posibilidad real de crear un impacto desde la juventud? Y yo creo que mientras más partidos políticos, mientras más organizaciones de sociedad civil se involucren en este tipo de actividades para incluir a los jóvenes en la política, mucho mejor se va a resolver este problema. De igual manera, creo que también podríamos hablar largo y tendido acerca del tema de, de tratar de formar a los jóvenes en la política, porque también hay muchos jóvenes que no se interesan en la política por desconocimiento de la política. Entonces, creo que iniciativas como Espacio y también otras que se están generando desde sociedad civil, de tratar de formar a los jóvenes, de que tengan pensamiento crítico y este tipo de habilidades blandas necesarias para la política, puedan involucrarse y puedan hacerlo de una mejor manera y sobre todo que no repitan los patrones de las generaciones anteriores, porque esa es otra cuestión que se tiene que resolver, que muchas veces el joven se involucra en la política y la política se apodera del joven y no el joven de la política. Entonces, es necesario también que los jóvenes
con su propio ímpetu, con su propia rebeldía, no se acoplen a todos los moldes o a todas las prácticas que a generaciones anteriores las han afectado profundamente. Bueno, hemos descrito un sistema que nos recibe como decorado, que nos desgasta y que nos expulsa antes de que podamos cambiar algo. Pero para mí el reto no solo es entrar, sino convencer a jóvenes capaces y éticos de que los necesitamos adentro, de que todavía vale la pena quedarse porque eventualmente vamos a lograr hacer un cambio que importe. No porque vayamos a cambiarlo todo de golpe, sino porque hoy podemos sentar las bases para que las siguientes generaciones Ujú. puedan hacer los cambios que nosotros soñamos. Y esto no es para las personas que ya dañaron el país, sino para los que aún no hemos entrado, para nuestros padres, para que puedan vivir un futuro mejor y gozar plenamente de sus derechos, para nosotros mismos y eventualmente para nuestros hijos, porque realmente Honduras ya no puede darse el lujo de perder a su futuro. Claro, y desde mi punto de vista, creo que mi mensaje final para la audiencia sería que como jóvenes, yo sé que produce bastante hartazgo estos temas relacionados con política, yo sé que genera bastante desesperanza leer las noticias todos los días y ver a Honduras siempre, lamentablemente, en titulares negativos. Sin embargo, es mucho mejor estar haciendo algo, contribuir de alguna manera a hacer la política, a incidir en la política, que no hacer absolutamente nada, porque al fin y al cabo Honduras es nuestro país y las decisiones que nosotros tomamos desde este momento como juventud van a incidir, van a impactar de algún modo en un futuro para las nuevas generaciones. Así que mientras más rápido nosotros como jóvenes nos empoderemos y tratemos de involucrarnos en política, este tipo de espacios, este tipo de jerarquías, con el tiempo las vamos a ir apropiándonos de ella y vamos a generar un impacto más grande para nuestro país. Muchas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy en este tema tan interesante. Les invitamos a que sigan todas las redes de Espacio H y nos vemos.